Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, Sumando Vigores, que este martes, 20 de julio, reponemos nuestra acostumbrada vistazo alrededor del planeta que hacemos todos los lunes. Este lunes fue 19 de julio en Nicaragua, feriado nacional, entonces pues este 20 de julio estamos acá para echar nuestro vistazo a lo que acontece en nuestro planeta. Estamos con Cindy Pérez. Yo no sé por qué te iba a decir Medal, yo no sé dónde saqué Medal. Es el segundo apellido. El segundo apellido, entonces se me pegó más Medal que Pérez. Cindy es estudiante de... Quinto año de Relaciones Internacionales en UNAM, Managua. Gracias, Cindy, por estar con nosotros. El doctor Humberto Avilés está en esta ocasión, no nos puede acompañar, ha tenido otras ocupaciones este martes, pero bueno, aquí estamos para conversar con Cindy. Empezamos aquí nomás, en el vecindario casi, ¿no? Finalmente, tras casi mes y medio, el 6 de junio de este año, se realizaron las elecciones en segunda vuelta en Perú y terminó imponiendo por casi 50.000 votos el candidato Pedro Castillo, un maestro rural por el que nadie daba un peso antes de las elecciones. Fue la gran sorpresa en la primera vuelta, arriba de varios otros candidatos, lo que le permitió ir a la segunda vuelta como el que más votos había obtenido en la primera vuelta, y se enfrenta a Keiko Fujimori, que prácticamente desde el día 7 de junio, desde el lunes 7 de junio, empezó a introducir, por lo menos su partido, una serie de argumentos legales ante las autoridades electorales peruanas que atrasaron totalmente esta proclamación de electo, ¿no? Proclamación que se produce 9 días antes de la toma de poder, de la toma de... Este 28 de julio. El 28 de julio, coincidiendo con el aniversario con el bicentenario. Del bicentenario. Por eso el profesor Castillo ha llamado a el gobierno del bicentenario. Así es, este 28 de julio ya oficialmente se toma posesión del nuevo presidente, como ahora estábamos comentando, que coincide con el bicentenario de la independencia de Perú. Y el nuevo presidente electo se proclamaba por un Perú más justo, por un Perú más libre. Él decía de que es momento de unir a un país que se encontraba en este medio, lo veíamos dividido por un Perú entre Keiko y Castillo. Sí. Recordemos que ya se eligió también la Asamblea Constituyente, que van a trabajar, ¿verdad?, en la nueva Carta Magna. No, pero esta no es constituyente, sí. La de Perú no es constituyente. Está proponiendo Pedro Castillo un cambio de constitución, por lo menos reformas a la constitución, porque, a ver, una de las propuestas de Castillo era justamente, o más bien uno de sus lemas de campaña era aprovechar ese país rico que es Perú para una mejor distribución de la riqueza y eliminar la pobreza en los altos niveles que tiene Perú. Y sobre todo incluir a los pueblos indígenas. Además, sí. Sí, incluir y ver a los servicios como derecho, como mencionábamos, la educación, la salud, el agua, todo esto que últimamente desde la antigua Constitución se han privatizado, que fue la del 93, y con su reforma en el 95 todo esto se privatizó, y darle más énfasis a estos sectores como son importantes, como es la educación y la salud, que sabemos que un país desarrollado, un país que enfoca le da fortaleza a lo que es la educación y a la salud, va a tener desarrollo humano, desarrollo económico, porque su población va a estar en altos estándares de vida para poder trabajar. Sí, efectivamente. Ahora, esta proclamación ha sido una proclamación, de por sí un tanto accidentada. Mes y medio después de las elecciones se produce
la proclamación, momentos antes o horas antes de la proclamación, que se había anunciado ya para este 19 de julio, Keiko Fujimori decía que iba a aceptar los resultados, pero a través de el Congreso iba a demostrar el fraude de que ella ha estado hablando todo el tiempo. Es decir, que Pedro Castillo no va a tener un gobierno muy tranquilo, que digamos. Ya de entrada se encuentra con una fuerza importante, que es la del Fujimorismo en el Congreso peruano, que va primero a hacer la oposición, ¿no? Pero además va a procurar sacarlo del poder por la vía legislativa. Sí, de hecho ella llamaba a que continúen las protestas en Perú, pero ella decía de una forma pacífica, pero yo no creo que sea tan pacífica, la verdad, porque que ella está aceptando, pero de una forma no total, y llama a la gente a que continúe en protesta, la gente, muy poco probable van a ser pacíficas estas protestas, se pueden ir tornando violentamente, y la verdad no va a ser un buen arranque para Pedro. Esperemos de que no pase más, pero sí ella se ha proclamado de que no va a aceptar totalmente este mandato que ya dictó el Jurado Nacional Electoral. Sí. Bueno, habrá que esperar después del 28 de julio, cuando se instalen tanto la presidencia como el Congreso, porque se tienen que instalar ambos, ¿no? Tiene una buena cantidad de diputados. Perú Libre, que es el partido que ha llevado a la presidencia al maestro Pedro Castillo, tal vez es el grupo parlamentario más grande en Perú. Sin embargo, no tiene suficiente por sí ante sí, no tiene suficiente votos como para tener mayoría. Por lo tanto, va a ser un congreso de mucha negociación con las otras representaciones partidarias, en las que el Fujimorismo ocupa también un lugar importante, ¿no? Así que habrá que ver. Tiene muchas expectativas, entra con muchas expectativas, o va a entrar con muchas expectativas en el gobierno del profesor Castillo, porque quiere cambiar Perú. Sí. Quiere cambiar Perú. Él ya lo ha dicho varias veces, que quiere cambiar Perú, un Perú más libre, un Perú más justo. Fue su proclamación de ayer, y hoy continúa dando él proclamaciones sobre esto. Él pretende hacer un Perú también más inclusivo, un Perú, poner de un lado esa división que ha habido durante tanto tiempo, y sobre todo las protestas que han habido, sobre todo ese divisionismo, como ya en la asamblea también se tendrían que hacer acuerdos, se tendrían que apostar por un Perú más integracionista. Sí, el gabinete, dice los allegados de Castillo, que ya el gabinete está listo, ya está integrado por todos los que lo van a integrar. Lo que pasa es que no se da a conocer todavía la lista. Incluso, como en su discurso de aceptación de la proclamación, el presidente electo Pedro Castillo ha hablado de un Perú de todos, un gobierno para todos en Perú. Se esperaría que muchos de sus funcionarios ni siquiera pertenezcan al Partido Perú Libre, sino que sean de otras agrupaciones políticas o otras representaciones políticas distintas a la de él. Vamos a esperar, porque dice que hasta el día en que tome posesión se va a conocer exactamente el listado del gabinete. Ya hay una semana. Dentro de una semana, el martes exactamente, en 8 días, se va a conocer el listado del gabinete del profesor Castillo. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar, porque eso va a decir mucho de cómo va a ser su gobierno, ¿no? Sí. De qué es lo que se espera de su gobierno. Habrá carteras muy importantes para lo que él quiere realizar, como economía, finanzas, ¿no? Planificación de la gestión, el Ministerio de la Presidencia seguramente, que dirán mucho de qué es lo que espera el nuevo gobierno
Y sobre todo reactivar la economía, incluyendo aquellos sectores como los campesinos, el comerciante, incluir aquellos sectores de que tal vez aportan, pero se les ha hecho a un lado mediante yo que sé, las grandes empresas, la privatización. Entonces, eso también pretende Castillo, llegar a esas zonas, integrarlos, llegar a esas zonas rurales que se han hecho a un lado, pero aportan a la economía del Perú. Ok, mientras el lunes, este 19 de julio, era proclamado finalmente el profesor Pedro Castillo en Chile, el domingo se realizaron elecciones primarias. Gabriel Boric resultó el ganador por la izquierda, es decir, va a ser el candidato de la izquierda para las elecciones que se van a realizar en noviembre de este año en Chile. Es llamativo porque este es un dirigente estudiantil convertido en diputado, y se convertiría, sería o es ya el candidato presidencial más joven ha tenido en su historia reciente Chile, 35 años. Sí, de hecho los dos, también el otro que quedó electo, Sebastián Sichel. Sí, también es algo joven, 47 años. 40 y algo de años. Sí. Y Boric, ya lo decíamos, se considera el más joven en la historia de Chile, que fue elegido con el 60% de los votos. De hecho, fue una sorpresa también. Estamos viendo, él se proclamaba como una coalición de izquierda, y estamos viendo el posicionamiento de lo que es la izquierda y estos procesos progresistas en Latinoamérica. Estamos viendo que él se posicionó con un 60% ante el derechista Sichel con el 48%. Sí, que viene de, aunque es independiente, él se declara independiente, pero va a ser candidato de la coalición de partidos que Chile Vamos. Sí, correcto, que es la que está actualmente en el gobierno con el presidente Sebastián Piñera. Es decir, un 49% versus un 60%, estamos hablando de un 11% de diferencia en la simpatía, porque estas son las elecciones primarias, pueden tal vez indicar algo de cómo van a ser las elecciones en primera vuelta en Chile. Sin embargo, si estos fueran los resultados de las elecciones en noviembre, no habría necesidad de una segunda vuelta, ya que tendría Boric el 60% de los votos, si esto fuera de esa manera. Sin embargo, habrá que ver cuáles son los comportamientos y cuáles son las propuestas. De entrada, Boric lo que dice es que el neoliberalismo nació en Chile y ahí mismo va a morir en Chile. Es decir, la propuesta que lleva podría ser una propuesta bastante acorde a lo que se supone podría ser la nueva Carta Magna, que en estos momentos se está trabajando ya con instalación accidentada de la Constituyente, de la Asamblea Constituyente, hace un par de semanas en Chile. Sí, y de hecho alguno de los puntos importantes que él mencionó es que él, como un candidato joven, él pretende trabajar con los jóvenes. Él pretende seguir trabajar con ese sector de la juventud, porque él hablaba de que del neoliberalismo, de que nací en Chile, morí en Chile, por ende se tenía que trabajar con nuevas visiones con los jóvenes, se tenía que involucrar más en el sector, se tenía que empezar a tomar en cuenta su opinión, y esperemos que en este 21 de noviembre no haya más sorpresas, porque también se pueden integrar otro candidato a las elecciones, que ya tenemos los dos principales, como es el Boric y Sichel. Sí, ahora, lo más llamativo tal vez de estas elecciones primarias en Chile es que ambos han resultado ser sorpresa para las agrupaciones que representan. Resultan ser además, así como ha sido la elección de la Constituyente y los mismos resultados del referéndum sobre la Constituyente, resultan ser además rostros nuevos, aunque bueno, Sichel fue ministro de Piñera, ministro de Desarrollo Social del gobierno de Piñera. Sin embargo, son rostros nuevos, digamos, no de la
de las tradicionales nombres o caras de la política chilena, ¿no? Así que veremos cómo se desarrollan sus campañas electorales. Sichel no ha hecho ninguna propuesta como sí ha hecho ya Boric, ¿no? Lo único que ha dicho Sichel es que ahora van a ganar las elecciones como Chile Ahora, que se llama la coalición que lo acuerpa, pero algo tan claro como aquí se muere el neoliberalismo, vamos a trabajar con la juventud, sí, vamos a hacer un Chile nuevo, es decir, cosas como esas no han salido todavía de Sichel. Y de hecho, aparte de ser el primer candidato más joven, también el primer candidato que en las primarias alcanza el millón de votantes. El millón de votantes. Sí, entonces se ve la diferencia que hay. Esperemos que los chilenos continúen con con esta opinión también, porque recordemos que todo puede cambiar. Faltan todavía para el 21 de noviembre, que son la primer vuelta, faltan meses, entonces 4 meses. Sí, todo puede suceder. No, a ver, más, estamos en 7, vamos al 11, sí. 4 meses, efectivamente. Entonces todo puede cambiar, y también con lo que mediante se vaya proclamando Sichel, con esto podemos ver un Chile dividido, así como lo mismo en Perú, podemos verlo también en Chile, pero vamos a esperar qué pasa. Y también algo interesante es que la derecha ha ido perdiendo su auge, ha ido perdiendo en lo que son, por ejemplo, en la constituyente alcanzaron solo 37 de los 155 escaños. Entonces estamos viendo a una derecha debilitada en América Latina, y estamos viendo un posicionamiento de lo que es la izquierda y también en los procesos progresistas. Los procesos progresistas principalmente. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición, sumando vigores. Regresamos en breve en este vistazo alrededor de nuestro programa. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Le echamos un vistazo a nuestro planeta a través de sus principales hechos, los que son públicos, los que no son públicos, las noticias, los comentarios, las opiniones acerca de lo que ocurre en nuestro planeta. En marzo de este año se habló por primera vez acerca de un supuesto ciberataque a cuentas Microsoft, ¿no? Que es el gran emporio del software, ¿no? Básicamente todas las computadoras PC ocupan Microsoft como sistema operativo. Los editores de textos, muchos son Microsoft, la mayoría son Microsoft, hay otros que son de acceso más libre, pero se habló de ciberataques a Microsoft y clientes Microsoft, especialmente grandes entidades financieras, económicas y gobiernos a través de estos ciberataques. Supuestamente se ha hecho una investigación que ha dejado en evidencia que los ataques provienen de hackers chinos, es decir, de violadores del ciberespacio supuestamente chino, y según las acusaciones representarían al gobierno de China en estos ciberataques, de manera que Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN han pegado el grito al cielo diciendo que China está causando estos problemas en el ciberespacio. Sí, de hecho es la primera vez que la OTAN acusa así directamente a Pekín sobre estos ataques cibernéticos, y se han afectado al menos de 30.000 organizaciones en todo el mundo, y están acusando a China de estos ataques, como ya lo mencionábamos. Y la presidenta de la Comisión Europea, Van der Leyen, se proclamaba y decía de que esto no, ¿cómo es posible que estuviera pasando de estos ataques? Y se han provocado riesgos de seguridad y de hecho también pérdida económica significativa,
para lo que son las instituciones y las empresas, porque también se están utilizando como para espionaje a cuentas que hoy en día nuestros correos tenemos información, entonces tenemos información importante. Entonces al hacer a hackear instituciones, empresas, obviamente se van a obtener datos importantes y por ende se está culpando a China, porque según las fuentes vienen directamente de China los datos. El hackeo, sí. El hackeo. Sí. Sí, ahora, supuestamente estos estarían llevando ante las Naciones Unidas una acusación contra China y contra Rusia, a quien también acusan de ciberataques. Supuestamente estos dos países son responsables de una cantidad de ciberataques contra Occidente, ¿no? Pero, es decir, no sé realmente, y por eso hablo de supuestas investigaciones con supuestos resultados, porque ya desde hace rato Estados Unidos, hace 5 años Estados Unidos acusó a Rusia de haber incidido en las elecciones que llevaron a Trump de presidente. En las elecciones del año pasado volvieron las acusaciones contra Rusia por parte del mismo Trump, diciendo que que los rusos estaban metiéndose en sus elecciones. Es decir, hay como un uyuyuy el mono, ¿no? Sí, la Casa Blanca se pronunció y dijo que estaba preocupada por estos ataques. Y también para la pasada reunión que tuvieron en el G7, Putin decía de que él no estaba enterado de estas acusaciones y que la verdad él las negaba rotundamente porque simplemente no le interesaba, simplemente no le interesaba. Entonces estas acusaciones ya vienen de hace atrás, ya traen un proceso, y en este caso pues se está inculpando a China. Sí, lo curioso tal vez es que, resulta que China es el principal competidor de los Estados Unidos, prácticamente desplazándolo como la primera potencia económica del mundo, y digo lo curioso porque, es decir, es necesario para Estados Unidos y sus aliados acusarlo para hacerle una zancadilla, meterle el pie, y en esa carrera por control de mercado votar a China. En la parte política, por supuesto, a Rusia, Por supuesto, y estamos viendo que China se está posicionando ya no solo tecnológicamente, no solo económicamente, ahora también militarmente, siendo una potencia completa, tanto militar, económica, política. Estamos viendo las relaciones internacionales que está desarrollando China, está llegando a Latinoamérica de una forma sorprendente, como no lo estaba haciendo antes. Está trabajando con El Salvador más de cerca, y recordemos que El Salvador, Costa Rica mismo. Sí, con mismo Costa Rica, y recordemos que estos países anteriormente estaban trabajando con gobiernos como lo era los Estados Unidos, y ahora lo vemos más de cerca con China. Entonces China se está posicionando rápido, más rápido que lento. Y con esto de sus nuevas rutas, sus nuevos corredores, tanto terrestres como marítimos, trabajar lo que es el 5G, ya no nos quedamos en el 4G, sino trabajar como el 5G, trabajar con fibra óptima, trabajar con distintos mecanismos que le están permitiendo desarrollarse en todo el plano, en África, en el mismo Europa, Asia, América. Sí, pero bueno, hay una rasgadura de vestidura con esto de los supuestos ciberataques chinos, y no de la misma manera con el espionaje a través de un software desarrollado por Israel, que se llama Pegasus. Una investigación que han realizado medios tan importantes como The Guardian de los Estados Unidos, en el que se ha involucrado Amnistía Internacional, revela que con este software israelí, gobiernos, voy a ponerlo entre comillas, democráticos alrededor del planeta, han hecho espionaje contra opositores, contra líderes sindicales, líderes estudiantiles, contra políticos
¿verdad? Y demás, hasta llegar a tener 50.000 cuentas espiadas. Pero contra eso no hay mayor grita al cielo, es decir, como que es normal, digamos. Sí, de hecho, sí, se normaliza porque miremos los países que están detrás, principalmente es Israel, entonces siempre como Israel, que es el creador del software, ¿ah? Siempre tiene como ese apoyo de los Estados Unidos, el principal socio de los Estados Unidos, y siempre volvemos a lo que es el espionaje y el espionaje de la fuente, como ya lo decíamos, de políticos, y si es Israel y por detrás, digamos, Estados Unidos, creo que por eso no tiene el grito al cielo, porque los medios de comunicación no están pendientes de esas cosas, porque quienes manejan los medios de comunicación, en este caso tienen un gran impacto en lo que es los medios de comunicación, porque son los que llegan a la gente, son los que llegan, están en todos lados. Entonces, por ende, si Estados Unidos tiene los más grandes medios de comunicación, este tipo de noticias no se hace tan viral, porque no es conveniente. Pero imagínate vos, sin embargo, periodistas de cadenas importantes norteamericanas están en la lista de los espiados a través de este estos son críticos, críticos a los gobiernos, son críticos a los gobiernos, y por ende pues es como que hay que mantener un control hacia estas personas que tal vez no están de tu lado, no están en tu posición. Sí. La investigación habla de varios países europeos, asiáticos, africanos, y del continente americano mencionan a México, no mencionan a Estados Unidos como lugar de espionaje ni de contrataciones. A México, antes del gobierno del presidente López Obrador, no mencionan a la administración del presidente López Obrador, sino a la anterior administración, de haber realizado espionaje. A ver, ¿cómo es el asunto? El software lo que permite es acceder a las líneas telefónicas de estas personas espiadas, al grado que pueden ver no solamente sus datos de contacto, mensajería, la mensajería supuestamente codificada de WhatsApp, de Messenger, de Telegram, sus correos electrónicos, sus archivos, tanto documentos como fotografías, videos, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que además permiten, el software permite abrir o activar la cámara y el micrófono del teléfono. Es decir, que si hay una conversación privada de esa persona, pueden verlo y pueden escucharlo, ¿verdad? Porque sin su consentimiento le activan estos medios, ¿no? Cámara y micrófono del teléfono. Entonces, se volvió una cosa, pero desde mi punto de vista, escandaloso. Es decir, que te estén espiando, y que te estén espiando por cuenta de organizaciones, instituciones y gobiernos mismos. Sí. ¿Ah? Porque son organizaciones, son instituciones y son los mismos gobiernos, los tres, posiblemente de forma separada, pero muchas veces de forma coordinada, están vinculados a estos espionajes, al grado que muchos de los espiados, o varios de los espiados, especialmente periodistas, y aquí voy a defender a los periodistas, han sido asesinados luego de haber empezado a ser objeto del espionaje. Sí, es que de hecho tenemos nuestra vida ahora en un aparato. Sí. Tenemos nuestra información, todos nuestros contactos. Mencionaba un periodista en una cadena internacional de que él tiene hasta los datos de sus hijos, hasta los datos de todos sus familiares. Entonces, ¿cómo es posible de que, por ejemplo, fuentes anónimas que a él le brindan información, cómo es posible de que se les revele su identidad? Se supone que son anónimas, ¿verdad? Entonces, esto es un peligro principalmente para los periodistas, para aquellas fuentes que revelan que es información súper importante. Y estamos viendo que sí es un escándalo, pero ese escándalo no se hace viral. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se hace viral? Sí. Y por qué no se remite contra esto también, por qué no se hacen
no se hacen reuniones, no se hacen conferencias, no se hablando sobre esto. No es que solo se saca la noticia y pues se queda a un lado y ya, pero no se le da como el seguimiento. Sí, uno de los casos más escandalosos de este espionaje de Pegasus es el de los dispositivos del asesinado periodista saudí norteamericano Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita hace un par de años, creo que fue, que lo invitaron a la embajada y nunca más volvió a salir. Él estaba siendo espiado con este software israelí. Es decir, a ese nivel de escandaloso. En México igual hay periodistas muertos, hay dirigentes sindicales muertos, luego de haber empezado a ser espiados por este software o a través de este software. Es decir, realmente escandaloso. Pero bueno, no se arma escándalo con eso, se arma escándalo con otras cosas. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Supuestamente este martes estaba previsto que viera luz un texto, un libro escrito por dos periodistas del periódico The Washington Post, Carol Leoning y Philip Rucker, que ambos tienen la máxima distinción periodística de los Estados Unidos, ¿no? El premio Pulitzer. El libro se llama Yo solo puedo resolverlo, Donald Trump, o más bien el catastrófico año final de Donald Trump, cuya portada vemos aquí en pantalla, que es una serie de entrevistas acerca de ese último año de Donald Trump y que ha causado revuelo especialmente por los últimos días, los posteriores a la elección de noviembre del 2020, que gana Joe Biden, y que llevan los alborotos, el desorden, el intento de insurrección en los Estados Unidos, que incluyen la toma del Capitolio, la sede del Legislativo norteamericano, el 6 de enero de este año, unos días antes, par de semanas antes de la toma de posesión de Joe Biden. Entre las entrevistas ha causado revuelo especialmente una con el jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el general Mark Milley, que estaba supuestamente muy atemorizado por lo que estaba ocurriendo tras las elecciones. Hablaba incluso que le preocupaba mucho a la cúpula militar que él encabezaba, que Donald Trump intentara un golpe de Estado, que de alguna manera vio su luz el 6 de enero con la toma del Capitolio, pero que eso Donald Trump lo llevara más allá, declarara una ley de 1807 o bajo una ley creada en 1807 en los Estados Unidos llamada la Ley de Insurrección, declarara un estado de alarma, un estado de excepción en el país y llamara a los militares a tomar control de las calles, y con esto evitar la toma de posesión de Joe Biden. Supuestamente eso era lo que temía la cúpula militar, que ya se estaba preparando para dar un golpe al golpe, de alguna manera, que incluía desde la renuncia de todo el alto mando militar de Estados Unidos hasta otras acciones. Sí, prácticamente este libro son acusaciones hacia Donald Trump de intentar hacer un golpe de Estado para continuar en el mandato. Él decía de que a él no le interesaba hacer un golpe de Estado, y si le hubiese interesado hacer un golpe de Estado no hubiese sido apoyado con Milley. Sí, no hubiera contado no con hubiese él. contado con él. Se pretendía que este golpe de Estado se diera tras la derrota
que fue que se dio Biden-Trump en noviembre, pero no creo yo la verdad que se hubiese dado el golpe de Estado. Él mismo lo decía, Mili, de que no hubiese sido posible si él no hubiera tenido el apoyo de lo que es la CIA, de lo que es el FBI y de lo que los militares en sí. Y de hecho pues, no es como que no hubiese sido, pues no lo hubiesen dejado hacer, simplemente no lo hubiesen dejado hacer, porque recordemos que Estados Unidos es un país de sistema bipartidista y cada periodo electoral ellos prácticamente se turnean en los cargos presidenciales. Recordemos que antes de Donald Trump estuvo Obama de demócrata, seguidamente republicano Donald Trump y después otra vez Joe Biden demócrata. Entonces este golpe de Estado lo visionaron antes de que Donald Trump llegara a pensar que iba a ser un golpe de Estado, la verdad. Entonces, y en ese libro hay varias entrevistas a altos funcionarios. Sí, gente del círculo cercano de Trump. Pero justamente, a ver, el libro se llama El último año catastrófico, o el año catastrófico de Donald Trump, ¿no? A ver, sí, el año final, el catastrófico final de Donald Trump, ¿no? Porque, digo, lo que más revuelo ha causado son estas revelaciones del general Milley. Sin embargo, hay toda una serie de antecedentes que hacen pensar a los entrevistados, y uno de ellos es este general Milley, que Donald Trump estaba intentando reproducir lo que había ocurrido en Alemania en la década de los años 30, específicamente en el año 33, cuando Hitler, o más bien cuando leía en un libro de historia, misteriosamente el Bundestag, que es el edificio del legislativo alemán en aquel momento, se incendia. Los dedos acusadores señalan a Hitler porque a partir de ese momento empieza el vertiginoso ascenso de Hitler, que lo lleva en el 34 a la magistratura, la primera magistratura de la nación. Se convierte en el canciller alemán, y de ahí ya, bueno, toda la historia que conocemos. Entonces, los entrevistados dicen que temían que Trump estuviera intentando reeditar, dicen, el evangelio del Führer. Sí. Y con la toma del Capitolio, el 6 de enero, es decir, en esos últimos días, procurar quedarse en el poder. Pero lo llamativo es que no es solamente en los últimos meses, no es solamente después de las elecciones, sino ya desde antes lo declaran como autoritario, autócrata. Hasta peligroso. Todo, sí. Es decir, para la democracia estadounidense un verdadero peligro, decían ellos. Sí, de hecho él en varias conferencias que él daba, él se declaraba como el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Él decía de que su gestión ha sido la mejor en toda la historia, y al ver que este círculo cercano de él le empiezan a dar entrevistas y hasta al punto de publicar un libro, se vuelve un boom, se vuelve un escándalo, y obviamente él se pronuncia, pero ya no de una forma tan intensa como lo hacía antes. Sí, no, además, porque es decir, las transnacionales, Facebook y WhatsApp, bueno, que es la misma compañía, y Twitter, Facebook y WhatsApp la misma compañía, pero además Twitter, le retiran las cuentas a Donald Trump, es decir, que es por donde principalmente él ha hecho llegar sus mensajes, para algunos, asusando a la gente. Sí, él cada paso que daba, cada decisión, o antes de ejecutarla la decisión, ya la estaba tuiteando. Recordemos que él se llegó a convertir hasta en el rey del tuit. Entonces esas son cosas de que van marcando, y vemos a un Donald Trump que él da sus declaraciones, pero como ya lo decía, ya no de una forma tan intensa, porque ya no se lo permiten.
No, además que ha estado fuera del juego hasta hace un par de semanas, volvió a dar una conferencia de prensa, sin embargo ahora está en medio de un juicio, por lo menos sus empresas están en medio de un juicio fiscal y demás, entonces hay que ver qué es lo que va a continuar ahora con Donald Trump, que insiste en que él va a ser el candidato, no sé si independiente, no sé si el Partido Republicano se lo permitiría nuevamente, para las próximas elecciones en los Estados Unidos dentro de 3 años. Y solamente el simple hecho de la mención de un golpe de Estado es algo sorprendente, sí, en lo que es la historia de un país como los Estados Unidos. Recordemos que ellos tratan de mantener lo que es la democracia, ya lo decía Mili, de que nadie iba a atentar con la democracia de los Estados Unidos. Entendiéndose por democracia el status quo de los Estados Unidos, no necesariamente la participación del pueblo en la toma de decisiones. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Está previsto que este martes tome posesión de su cargo como primer ministro Ariel Henry en Haití. Ariel Henry fue nombrado primer ministro por el asesinado presidente Jovenel Moïse. Antes de su asesinato, unos días anteriores a su asesinato, y el día en que lo matan iba a tomar posesión de su cargo, y pues por todo lo que ocurrió no toma posesión, sino que asume la primera magistratura Claude Joseph, que es el canciller que va a continuar como canciller, o continuaría supuestamente como canciller, cediendo a Ariel Henry esta primer magistratura. Pero no es tan sencillo el asunto, o no ha ocurrido de manera tan sencilla. Hay que recordar que Claude Joseph, el que toma las riendas del poder y continúa gobernando de alguna manera, de la misma manera en que lo había venido haciendo Jovenel Moïse, por decreto, y él continúa por decreto, supuestamente de cara a poder impulsar las elecciones de septiembre, que es lo que le va a tocar ahora a Ariel Henry, sí, llevar al país a las elecciones de septiembre, para que en enero pueda haber toma de posesión de un nuevo gobierno. Pero están muy enredadas las cosas en Haití. Muy enredadas. Bueno, empezamos con lo que dice la Constitución. Dice la Constitución de que en caso de la muerte del presidente, el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, va a ser el nuevo gobernante hasta que sean las próximas elecciones. En este caso ya eran en Haití este 26 de septiembre. Sí. Vamos a ver cómo continúa. Y ahora el nombrado presidente Henry fue asesorado también, fue respaldado por la OEA, fue respaldado por las Naciones Unidas. Representantes de estos organismos le dieron su apoyo al nuevo presidente. Desde la muerte del pasado 7 de julio de Jovenel, se han visto varios cambios, varios procesos de investigaciones en Haití. Pero es que espérame, antes que entres a esas investigaciones, a ver, sí la OEA, sí las Naciones Unidas, pero lo cierto es que Estados Unidos y la Unión Europea le dijeron a Claude Joseph: no te vamos a poner a vos, o no te vamos a tener como primer ministro, porque no sos el primer ministro. El presidente había nombrado a este señor Henry, así que él va a ser. Así que quítate de ahí y ahí donde, por eso ahí donde entra lo curioso de que al no aceptar a Joseph, inmediatamente le dicen sí a Henry, al señor Henry. Inmediatamente le dicen sí. Entonces podemos aquí observar intereses por medio, de que vos no me sos conveniente, no tenés que estar en el poder, mientras que tanto Henry sí tiene que estar en el poder.
Así que vemos un Haití muy revoltoso, un Haití que incluso protesta tras este asesinato. Y de este momento se han involucrado 24 militares colombianos. 17, 18 ya fueron capturados, 3 murieron y 3 están en prófugos. Pero también se hacía mención de que habían estadounidenses de nacionalidad. Sí, es que la investigación pero dio otro giro y ahora solo son colombianos. Sí, pero es que ahí hay un montón de cosas, porque a ver, resulta que una empresa de inversiones con sede en la Florida, en Tampa, si no me equivoco, en Fort Lauderdale, financió con $800,000 al médico y político Mode, si no me equivoco, que es el principal señalado como el autor intelectual de toda esta trama, para que él pudiera provocar un cambio en Haití, asumir el poder y acceder a una cartera de más de $800 mil millones en financiamientos para Haití, para la inversión en infraestructura, en mejoras en la salud, en la educación, y sacar supuestamente a Haití de la pobreza. Ese era más o menos el asunto, ¿no? Esta compañía de inversiones financia a una compañía de seguridad en Miami, ¿ah?, que es la que supuestamente contrató a los colombianos. Pero también contrata, muy seguramente, a los que han sido involucrados también, a los haitianos norteamericanos, uno de ellos que trabajaba en la embajada de Canadá en Puerto Príncipe, para que hagan estructuren el comando. Es decir, ahí hay ¿de dónde salen esos $800 mil millones que le prometen a este médico? Supuestamente vienen de los Estados Unidos, pero ¿de dónde? ¿Cuál es la participación? Es que hay un montón de preguntas. ¿Cuál es la participación del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en las reuniones con este médico, pastor evangélico, residente en la Florida, y que es el que supuestamente organiza todo el complot para matar al presidente haitiano? Es decir, ahí hay un montón de cosas que yo no sé cómo van a resolverse, porque han salido a luz en las investigaciones. Las investigaciones dicen que supuestamente al presidente lo iban a detener y lo iban a entregar a la DEA. La DEA es un órgano de gobierno del gobierno de los Estados Unidos, es decir, ¿bajo qué cargos iban a entregar al presidente haitiano a la DEA? ¿Entendés? Es decir, y de hecho hay varias, se han involucrado varias empresas, una venezolana, una ecuatoriana, en este asunto también sobre Haití, que también se dice de que estas también han financiado a lo que ha sido el asesinato del presidente. Así que vemos varios actores involucrados en lo que es el proceso de la muerte del presidente, pero ¿quién en verdad está llevando estas investigaciones? ¿Qué sentido le están dando a estas investigaciones? ¿Para qué lado están apuntando? Sí, imagínate vos, Colombia, que aporta a los exmilitares y militares activos, algunos de ellos señalados en procesos que se están siguiendo en Colombia por los llamados falsos positivos, que son el asesinato de civiles por parte del ejército colombiano para luego reportarlos como bajas de la guerrilla en enfrentamientos con la guerrilla. Hay varios de ellos que están señalados en causas que se siguen contra ellos y que, pese a estar encausados, salieron del país y viajaron a Panamá por lo menos, y luego a República Dominicana y Haití. ¿Cómo ocurre eso? Hay que ver entonces, pero ese Colombia está involucrado no solamente en el asesinato, sino que resulta que también en la investigación. Estados Unidos, que ha sido también señalado, también está involucrado en la investigación. Entonces eso es algo así como poner al ratón a cuidar el queso, más o menos, una cosa de esas por el estilo. Dice el presidente o el expresidente Evo Morales que estamos ante un plan Cóndor
en segunda edición, ¿no? Hay que recordar el Plan Cóndor, que dejó miles de muertos, desaparecidos, y centenares de miles de detenidos, especialmente en América del Sur. Pero, es decir, a lo que voy con lo del presidente Morales, Evo Morales, expresidente Evo Morales, ¿cómo se realiza este tipo de operaciones que Haití podría no estar fuera de un plan de este tipo? Sí, el presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales, se proclamaba y decía de que se continúan las investigaciones de Chile y Brasil. Estuvieron... Ya Argentina, está claro que Argentina aportó, sí. Argentina y Ecuador, aportaron armas, municiones y efectivos militares después de su derrocamiento en el 2019. Sí. Para mantener al régimen de facto. Y continúa Chile y Brasil. Entonces estábamos hablando lo que, como él decía, un plan Cóndor fase 2. En su segunda edición. En su segunda edición, como se dio en los años 70, 80, que de igual forma volvemos a lo mismo. Este plan Cóndor en los 70, 80 fue respaldado, se dio en el cono sudamericano, pero fue respaldado por los Estados Unidos e incluso con países europeos, y miramos militares, dirigentes estudiantiles, dirigentes hasta campesinos de todo tipo muertos, y fue una gran cifra durante lo que se le denominó la Guerra Fría en América Latina. Pero, es decir, una gran cifra que estamos hablando de entre 60 y 80 mil personas asesinadas. Un dato que no se puede precisar porque justamente son cifras que están tan escondidas que es difícil lograrlas determinar con precisión. Fue tal la cantidad, pero hay un estimado de un mínimo entre 60 y 80 mil personas asesinadas desde mediados de los 70, porque el plan empieza a finales de los 60, pero se empieza a ejecutar ya con toda la dureza a mediados de los 70. Sí. En el 75. Sí. Pero todavía antes, es decir, 1973, el golpe de Estado en Chile, ya empieza la ejecución del Plan Cóndor también, pues, decir, y hay un montón de cosas que no se pueden obviar. Pero, es decir, yo quiero rescatar esa declaración del presidente Morales, además que con lo que ha ocurrido en Bolivia, las investigaciones, está siendo ya señalado el expresidente Mauricio Macri de Argentina, cuya firma ha sido identificada como verdadera en un traspaso de armas y de municiones para el gobierno de facto en Bolivia, que Bolivia dice que se trata de un contrabando de armas, porque muchas entraron de forma legal, pero otras entraron con identificación de guantes, con identificación de insumos médicos y demás, cuando estaban entrando armas a Bolivia para apoyar al ejército y a la policía en la represión contra los manifestantes que apoyaban al movimiento al socialismo. No, y también se habla de un apoyo sobre de ONG estadounidenses, y hasta de un apoyo de la CIA hacia lo que fue este golpe de Estado en el 2019. Estamos viendo también aquí, eso es muy importante, que es el papel de la ONG, de que cómo se disfrazan estos financiamientos, cómo se disfrazan esta adquisición de dinero o adquisición de otros recursos que no precisamente son en monetario, como se mencionaban las armas que entraron disfrazadas. Entonces estamos viendo el papel importante que juegan las ONG, estos entes no gubernamentales, y obviamente al momento de cambiar su rubro, son sancionadas también, estas ONG son cerradas, y también el nuevo presidente también se ha proclamado contra lo que fue este golpe de Estado, y pretende continuar con las investigaciones hacia Chile y Brasil. Sí, bueno, así están las cosas. Hay otros temas, pero ya el tiempo nos alcanzó. Gracias, Cindy, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Continuamos sumando vigores en Extra Plus.